Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, como les decía, en esta clase vamos a abordar este tema de cardiopatía valvular, ¿ya? En realidad son las enfermedades del endocardio, pero principalmente de las válvulas, porque realmente la patología endocárdica no valvular es rara, ¿ya? Para empezar. Son causa importante de cardiopatía y cuando se presentan provocan trastornos funcionales que los vamos a subclasificar en dos grandes grupos, ya sea estenosis o insuficiencia, ¿sí? ¿Qué es la estenosis valvular? La imposibilidad de que una válvula se pueda abrir completamente durante la diástole, ¿sí? Esto se debe a un estrechamiento o una rigidez anormal. Y como consecuencia de este déficit de apertura o de obstrucción al flujo anterógrado, hay una obstrucción mejor al flujo anterógrado, ¿ya? Y la insuficiencia es la imposibilidad de una válvula de cerrarse por completo durante la sístole. Como consecuencia, se produce una regurgitación de la sangre, un flujo retrógrado, ¿sí? Cualquier válvula, para empezar, a hablar de la patología en particular, cualquier válvula estructuralmente anormal, ya sea de manera congénita o adquirida, es más susceptible de ser colonizada por microorganismos y por lo tanto, como consecuencia, de producirse una endocarditis, sobre todo bacteriana, ¿sí? Estas válvulas estructuralmente anormales pueden ser más susceptibles de ser colonizadas por microorganismos, principalmente bacterias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se manifiestan funcionalmente? Ya sea con estenosis o con insuficiencia, ¿verdad? Se deben a diversas enfermedades inflamatorias, inmunológicas y degenerativas, casi como toda la patología humana, ¿no? Aquí, sin embargo, no hay mucho neoplasias. Se deben entonces a procesos inflamatorios, inmunológicos y degenerativos, y entre las principales causas que producen patología endocárdica y valvular particularmente están las anomalías congénitas, las cicatrices postinflamatorias, la degeneración por envejecimiento, las dilataciones del anillo valvular, la degeneración del tejido conectivo colagenoso de la válvula, ¿sí? Y una causa importante, generalmente adquirida, destrucción aguda por inflamación, ya sea no necrotizante o necrotizante, ¿sí? Entonces, procesos postinflamatorios e inflamaciones y envejecimiento son en general los más importantes, seguidos por alteraciones en la colágena, ¿sí? Colagenopatías que comprometen la válvula. Entonces, tenemos en la patogenia, en la génesis de las endocarditis, un papel principal lo desempeñan por una parte el endotelio y por otra parte el tejido conectivo laxo subendotelial, desde luego, ¿sí? Y pueden ser desde el punto de vista etiopatogénico también infecciosas o no infecciosas, ¿sí? Los procesos infecciosos cursan por lo menos inicialmente, principalmente lesionando el endotelio, ¿sí? Una lesión endotelial que representa mejor morfológicamente la lesión primaria y obviamente es favorecida por acción de gérmenes en los tejidos más profundos, insudación de elementos hemáticos y formación de trombo. Y las no infecciosas, principalmente reumáticas, se altera primariamente el tejido conectivo laxo y secundariamente el epitelio, ¿sí? Entonces se producen, a consecuencia de esto, erosiones que pueden agravarse en el curso ulterior de una endocarditis. Son raras, como ya dijimos, las enfermedades primarias del endocardio que no comprometen la válvula. Sin embargo, existen, ¿sí? Las válvulas, ¿no? Eh, Básicamente, la manifestación morfológica clásica de las enfermedades del endocardio
no valvular se caracterizan por áreas de engrosamiento endocárdico. ¿Y cómo es que se produce esta patología? Como secuela permanente, por ejemplo, de un infarto de miocardio que, entre comillas, predispone a la trombosis mural. ¿Sí? Ya saben que si hay lesión endotelial, porque los, las cavidades cardíacas también tienen un endotelio que tapiza la íntima, ¿no? Que es el endocardio. O por un reflujo modificado por una valvulopatía, por ejemplo, a través de una válvula mitral donde el chorro incide sobre la pared auricular. Entonces aquí hay una alteración del flujo sanguíneo en exceso, ¿sí? Eh, un exceso, un chorro que incide sobre la pared auricular. ¿Ya? Estasis puede haber también, pero sobre todo turbulencias, ¿no? Por alteraciones, sobre todo de la válvula mitral. Y en el síndrome carcinoide o en algunas cardiopatías congénitas con cortocircuito de izquierda a derecha, en el lado derecho del corazón se produce un choque permanente, un flujo retrógrado y por lo tanto hay una posibilidad de un engrosamiento endocárdico, una lesión endocárdica no valvular. Bueno, pero la mayor parte de las patologías son valvulares y entre las enfermedades del endocardio no valvular se observa dos patologías importantes, ¿no? Fibroelastosis endocárdica y fibrosis endomiocárdica. Ambas enfermedades provocan insuficiencia cardíaca al restringir la contracción de las cavidades cardíacas durante la sístole. Algunos clínicos las clasifican como una miocardiopatía restrictiva a estas patologías endocárdicas, ¿no? A pesar de que la alteración estructural primaria es endocárdica. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, es una lesión del endocardio no valvular, ¿sí? Y estas son las dos patologías más importantes. La fibroelastosis endocárdica, en la fibroelastosis endocárdica, el endocardio se hace muy grueso y es sustituido por tejido fibroelástico en todo el perímetro del corazón izquierdo, afectando a menudo también a los músculos papilares. Esta enfermedad se produce sobre todo en lactantes y niños, a diferencia de la endomiocárdica, de la fibrosis endomiocárdica, sobre todo en niños pequeños, y en forma de insuficiencia, se manifiesta en forma de insuficiencia cardíaca inexplicada clínicamente, su causa es desconocida. Y la fibrosis endomiocárdica, característicamente un engrosamiento fibroso del endocardio y del miocardio interno, que también limita la contracción cardíaca. Se da sobre todo en África Central y suele asociarse a eosinofilia, a síndromes hipereosinofílicos en la sangre periférica. También su causa es desconocida. Muy bien, ahora vamos a hablar prácticamente de la patología endocárdica valvular, ¿ya? Que como hemos dicho al principio, es la más importante, la más frecuente, la patología valvular del endocardio. Y aquí vamos a dividir en la patogenia en procesos degenerativos, procesos inflamatorios de carácter inmunológico, no infecciosos entonces, y procesos inflamatorios infecciosos. ¿Sí? Los procesos degenerativos tienen una subclasificación bastante más heterogénea. Hablamos, por ejemplo, de la estenosis aórtica calcificada, que es una de las patologías más importantes relacionadas con la vejez, con los cambios degenerativos asociados a la vejez, sobre todo en la válvula aórtica. La calcificación del anillo mitral, el prolapso de la válvula mitral, con menor frecuencia que la estenosis aórtica calcificada, pero también importantes desde el punto de vista degenerativo. Hay otros procesos patológicos, la calcificación del esqueleto cardíaco, una calcificación distrófica, una calcificación del esqueleto cardíaco, calcificación distrófica condicionada por el envejecimiento del colágeno. Esto ocurre en la mujer, en el anillo mitral, y en el hombre, en el anillo aórtico y en el trígono fibroso, comprometiendo el trígono fibroso. Luego tenemos la degeneración valvular mixomatosa, anomalía del desarrollo o una síntesis anormal de la matriz extracelular que condiciona el prolapso valvular. ¿Okay?
Muy bien. Luego tenemos los procesos inflamatorios inmunológicos, son importantes. Aquí tenemos como clásico ejemplo la cardiopatía reumática. Y luego tenemos los procesos infecciosos como la endocarditis infecciosa. Bueno, vamos a desarrollar algunos de estos procesos patológicos, los más destacados, y empezamos con la estenosis aórtica, que se caracteriza por válvulas engrosadas y fibróticas con comisuras fusionadas e intensa calcificación, como vemos en la fotomicrografía macroscópica, en la fotografía macroscópica. Causa desconocida, calcificación de una válvula aórtica bicúspide, la válvula aórtica bicúspide favorece esta patología, una fibrosis postinflamatoria que puede ser de origen reumático o de origen desconocido y tal vez la más importante, la degeneración calcificante senil. ¿Sí? Entonces, la estenosis aórtica degenerativa calcificada, que es la más importante, es típica en mayores de 70 años. Claro que puede presentarse antes si hay lesión valvular predisponente, como por ejemplo lesión valvular congénita, las válvulas bicúspides, que están presentes hasta en el 2% de esta patología. Y obviamente al haber una estenosis por degeneración calcificada de la aorta va a haber consecuencias y estas consecuencias son una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica parecida a la que vamos a estudiar en la hipertensión arterial sistémica, ¿no? La hipertrofia ventricular izquierda concéntrica o simétrica también llamada, ¿no? Se produce angina de flujo lento por la mayor demanda, puede llegar al síncope, puede también en ocasiones acompañarse de muerte súbita e insuficiencia cardíaca congestiva y alteraciones del ritmo, por sobre todo bloqueo aurículo-ventricular, ¿sí? Porque puede llegar a afectar, además de las válvulas aórticas, afectación del trígono o incluso la pars membranasia y el compromiso del haz de His en la vecindad de la válvula aórtica. Otra patología menos frecuente es la estenosis mitral, si consideramos como primaria, ¿no? Sin lesión, obviamente, postinflamatoria, porque una de las válvulas más afectadas tanto en los procesos reumáticos como postinflamatorios, como infecciosos más bien, es la válvula mitral. Pero la estenosis mitral primaria es un poco menos frecuente que la aórtica. Las válvulas engrosadas con las comisuras fusionadas, igual que en la aórtica, el orificio valvular estrecho y alargado, y las consecuencias, insuficiencia cardíaca izquierda por la incapacidad del vaciamiento de la aurícula izquierda, condicionando obviamente también una hipertrofia ventricular izquierda y una dilatación auricular izquierda y una hipertrofia también a la aurícula izquierda. La presión retrógrada provoca, luego que ha cedido ya la dilatación e hipertrofia auricular izquierdas, una hipertensión pulmonar y congestión vascular pulmonar que puede clínicamente manifestarse con edema pulmonar crónico e incluso con hemoptisis. Esta gran dilatación auricular secundaria a esta estrechez de la válvula mitral va a predisponer a la trombosis que se origina en las orejuelas auriculares o en la pared de las aurículas, ¿ya? Y también puede esta gran dilatación auricular predisponer a la fibrilación auricular. Luego tenemos la insuficiencia mitral, la insuficiencia cardíaca izquierda por regurgitación del ventrículo izquierdo, ¿no? Causas, síndrome de la válvula mitral blanda, que es la causa más frecuente, la fibrosis postinflamatoria reumática, la disfunción del músculo papilar tras un infarto, la dilatación ventricular izquierda por cualquiera de las causas, la obstrucción infecciosa valvular, la endocarditis bacteriana. Si es un evento rápido, esta insuficiencia mitral, el edema agudo de pulmón es la regla. Pero si es un evento indolente, insidioso, hay paulatinamente un ensanchamiento del ventrículo izquierdo y una aurícula izquierda gigante, como la que vemos en esta fotografía.
Y obviamente, hemodinámicamente, hay una insuficiencia cardíaca izquierda progresiva. Hay también la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, ¿sí? Va a producir una redundancia y un prolapso de estas válvulas de la válvula mitral. Hay adelgazamiento de tipo degenerativo de la capa fibrosa y una expansión mixomatosa de la capa esponjosa. Consecuencias, trombosis auricular por detrás de las válvulas que son fuente potencial de émbolos. Todas las trombosis auriculares y sobre todo auriculares por dilatación van a favorecer no solo la trombosis, sino también los tromboémbolos, ¿no? Bueno, clínicamente puede ser asintomático, pero también puede tener manifestaciones clínicas como chasquido mesosistólico, un dolor torácico atípico, puede cursar con disnea cuando ya hay algo de edema pulmonar, astenia, depresión o ansiedad y un riesgo aumentado de endocarditis infecciosa, de insuficiencia valvular mitral con progresión a la insuficiencia cardíaca congestiva, de arritmias y también de muerte súbita. ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las cardiopatías valvulares importantes, degenerativas sobre todo. Ahora vamos a hablar de la cardiopatía reumática. ¿Sí? La fiebre reumática está caracterizada por producir una carditis y otros signos importantes como el eritema marginado con presencia de nódulos subcutáneos en la piel, ¿no ve? Eritema marginado y nódulos subcutáneos. En las articulaciones, poliartritis migratoria de las grandes articulaciones y una característica interesante es la corea de Sydenham, ¿no? Porque se produce por la presencia de anticuerpos antiestreptocócicos del huésped que tienen una reacción cruzada con antígenos cardíacos. ¿Sí? El huésped produce anticuerpos antiestreptolicina y estos reaccionan en forma cruzada con antígenos propios del corazón y principalmente afectan el endocardio, aunque hay una pancarditis, por lo menos al principio, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos anatomopatológicos de fase aguda? Los cuerpos de Aschoff. Son los cuerpos de Aschoff? Son unos granulomas de tipo especial que se caracterizan por una necrosis fibrinoide central rodeada por un manto de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y estos macrófagos tienen núcleos con cromatina densa central, en ojo de búho, como vemos aquí, ¿sí? En los cortes transversales y en forma de oruga en los cortes longitudinales, ¿okay? Como vemos aquí y aquí un poco. También puede asociarse a una pericarditis fibrinosa. Cuando estemos hablando de las pericarditis, vamos a volver a hablar de estas. Valvulitis inflamatoria con presencia de vegetaciones fibrinosas y arrosariadas. ¿Sí? Entonces, estos son los cuerpos de Aschoff, que son una variedad especial de granulomas, ¿no? Y los rasgos de fase crónica son en parte algo parecidos, pero sobre todo hay consecuencias del proceso inflamatorio. Un engrosamiento fibroso de las válvulas, una fibrosis en puente entre las comisuras valvulares, confusión de las mismas que le dan a la válvula en un aspecto de boca de pez y obviamente una estenosis. Después hay acordonamiento de las cuerdas vocales que se encuentran fusionadas y engrosadas, calcificación en las zonas profundas de las válvulas engrosadas, ¿sí? Colecciones subendoteliales donde se encuentran justamente los nódulos de Aschoff, generalmente en la aurícula izquierda, que se llaman placas engrosadas de McCallum. El compromiso valvular de la fiebre reumática en su fase aguda y o crónica
va a ser variable. Este es el porcentaje de cada una de estas válvulas. La válvula mitral sola es la que más frecuentemente se afecta, 37%. Válvula mitral más válvula aórtica, 27%. Válvula mitral más válvula aórtica más válvula tricuspidia, 22%. Válvula mitral más válvula tricuspidia, 11%. Válvula aórtica sola, 2%. Válvula mitral más válvula aórtica más válvula tricuspidia y válvula pulmonar menos del 1%, o sea, afectación de las 4 válvulas. Muy bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínico-patológicas? Son consecuencia de la estenosis y o de la insuficiencia de las válvulas comprometidas, aórtica o mitral, ¿no? Dependiendo de cuál está más comprometida. Pero en general hay cambios secundarios a la estenosis mitral, que es la más frecuente, que son la hipertrofia y aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Ven esa tremenda dilatación auricular izquierda que puede favorecer la trombosis mural, los trombos murales, la fibrilación auricular, que también es secundaria a la dilatación auricular, y la insuficiencia cardíaca congestiva, cambios congestivos secundarios por hipertensión pulmonar. Hay también una hipertrofia ventricular izquierda que suele ser, como hemos dicho también, simétrica, ¿no? Y favoreciendo la endocarditis infecciosa. Hay un riesgo aumentado de esta patología. Cualquier lesión valvular favorece la endocarditis infecciosa. Los trasplantes valvulares también, las prótesis valvulares, mejor dicho. ¿Sí? Y manifestaciones clínicas, clínico-patológicas, aquí más clínicas que patológicas, lesiones cardíacas, valvulitis reumata, vegetaciones verrugosas múltiples, endocarditis reumática mural, cambios menos conspicuos que los valvulares, endocardio engrosado y rugoso, hemos hablado de los parches de McCallum, la miocarditis reumática, miocardio blando, posteriormente pequeños focos de necrosis y finalmente cuerpos de Aschoff y trastornos de conducción. Y la pericarditis, ¿no? Entonces hay una valvulitis, endocarditis, miocarditis y pericarditis reumática, que suele ser de carácter fibrinoide o serofibrinoide, ¿ya? Y se asocia a exudado inflamatorio mixto, predominantemente mononuclear linfoplasmocitario. Y clínicamente, lesiones extracardíacas, tenemos poliartritis, los nódulos serosos, ¿no? El eritema marginal, la arteritis reumática, la corea menor, o de Sydenham, y la neumonitis reumática y pleuritis reumática. La poliartritis, pero con afectación más frecuente de articulaciones sinoviales, o sea, de las grandes articulaciones, y de carácter migratorio. Los nódulos serosos, pequeños e indoloros, adheridos a las superficies extensores de las muñecas, codos, tobillos y rodillas. Luego tenemos el eritema marginal, que es un eritema, una piel eritematosa no pruriginosa, una lesión eritematosa no pruriginosa en la piel. Arteritis reumática, compromiso arterial múltiple, no solo en las coronarias. Corea menor de Sydenham o baile de San Vito. Y las neumonitis reumática con pleuritis reumática, esto es un proceso no muy frecuente, puede haber derrame pleural que suele ser de carácter serofibrinoso, igual que la pericarditis. Endocarditis. Bueno, ahora ya entramos a la endocarditis que puede ser de 3 tipos, ¿no? Y las 3 variedades cursan con vegetaciones. Infecciosa, trombótica no bacteriana y la asociada al lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Infecciosa, trombótica no bacteriana y al LES. Endocarditis marántica. Vamos a hablar de la endocarditis marántica, que también se llama endocarditis trombótica no bacteriana, no infecciosa, que se asocia más frecuentemente a estados de hipercoagulabilidad de la sangre. Síndrome de Trousseau, síndromes paraneoplásicos con eventos tromboembólicos múltiples neoplasias, ¿sí? Sobre todo neoplasias avanzadas y adenocarcinoma en particular, ¿no? En estadios clínicos avanzados. Enfermedades prolongadas como la insuficiencia renal y la sepsis,
la coagulación intravascular diseminada, títulos altos de anticuerpos anticardiolipina que provocan agresión plaquetaria, favorecen estados de hipercoagulación sanguínea. La vejez, personas muy viejas pueden tener esta patología con mayor frecuencia. Rara vez suelen ser mayores a medio centímetro, sin embargo, pueden estas vegetaciones, porque estamos hablando de las vegetaciones, tender, como son relativamente friables, pueden embolizar, son propensas a desprenderse y migrar derivando en émbolos. Y clásicamente lo que se caracteriza, vean aquí, es una vegetación blanda, rosada, friable, granular, y desde el punto de vista de la microscopia podemos ver que son rosadas, formadas básicamente por fibrina, y están laxamente adheridas, sobre todo a la válvula mitral, a lo largo de la línea de cierre, a diferencia de las otras que hemos visto, ¿no? A lo largo de la línea de cierre. Luego, la asociada al lupus eritematoso sistémico es la enfermedad de Liebman-Sachs. También se asocia al síndrome fosfolipídico, cuando hay títulos altos de anticuerpos anticardiolipina que provocan agregación plaquetaria. La patogenia es incierta, mayor afectación de las válvulas mitral y tricuspidia, y se caracteriza por porque sus vegetaciones son pequeñas, estériles, no infecciosas, fibrosas en ambos lados de las válvulas y pueden extenderse hasta las cuerdas tendinosas. Aquí, por ejemplo, se puede ver esta pequeña vegetación que se está extendiendo a la cuerda tendinosa. Y desde el punto de vista histológico podemos ver necrosis fibrinoide y una degeneración mucinosa, como se ve en el lupus eritematoso discoide en la dermis también, ¿no? Esa degeneración mucinosa nos hace sospechar fuertemente del lupus eritematoso. Claro, en la piel, sobre todo del discoide, pero en estas válvulas eh, y en las cuerdas tendinosas en el lupus cardíaco, ¿no? El 4% del lupus eritematoso sistémico puede cursar estadísticamente con estas vegetaciones. Rara vez causa problemas de embolización, lo que quiere decir que son más firmemente adheridas que las otras maránticas, que la marántica, que es más laxa y que fácilmente emboliza. Vean aquí, tenemos una colección de estas vegetaciones pequeñas, estériles, friables, de fibrina, mejor dicho, y mucina, de generación mucinosa. Bueno, y la endocarditis bacteriana, que es infecciosa, puede tener clínicamente dos tipos de presentación, una forma aguda y una forma subaguda, ¿sí? La forma aguda no suele asociarse a ninguna anomalía estructural previa, ninguna alteración valvular congénita o adquirida, ¿sí? Y se produce en el curso de una sepsis generalmente y es producida por gérmenes agresivos, virulentos, decimos en medicina, ¿no? Pueden fabricarse vegetaciones necrosantes, ulcerativas, pueden ulcerar el endotelio valvular y pueden ser incluso invasivas, destruyendo grandemente la valva. Fiebre, escalofríos, malestar y debilidad es la clínica clásica, complicaciones embólicas y además producen émbolos sépticos y la tasa de mortalidad sigue siendo alta, porque muy frecuentemente son resistentes a los antibióticos, ¿no? La subaguda suele asociarse a una anomalía estructural previa, válvulas bicúspide, lesiones postinflamatorias, etc. Y se asocia a gérmenes de baja a moderada virulencia, menor agresividad. Hay menor destrucción, un cuadro indolente, insidioso, hay menos complicaciones embólicas, el curso clínico es más prolongado, incluso sin tratamiento, y la tasa de mortalidad es baja. Además, la respuesta a los antibióticos suele ser mejor, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las cardiopatías congénitas,
la cardiopatía reumática crónica, el prolapso de la válvula mitral, casi todas las lesiones que hemos visto ahorita, prolapso de la válvula mitral, estenosis degenerativa calcificada, válvula aórtica biscúspide. Habría que incluir en esto a las prótesis valvulares, de las cuales también hemos hablado un poquito y que favorecen, hemos dicho, las endocarditis bacterianas, y los catéteres permanentes. Hay catéteres permanentes se pueden dar, por ejemplo, en las derivaciones de ventrículos cerebrales directamente hacia el corazón, ¿no? Mediante un catéter permanente, como en el caso de la hidrocefalia, que cuando se complica porque normalmente estos catéteres que drenan el líquido cefalorraquídeo se colocan hacia la pared, hacia la cavidad abdominal, pero pueden complicarse con una peritonitis, por ejemplo, una apendicitis, mala suerte del paciente que tenía una hidrocefalia y tenía una derivación ventrículo peritoneal, pero se complica y entonces se ve obligado el cirujano, el neurocirujano sobre todo, a poner un catéter permanente directamente a la aurícula derecha, si no me equivoco, pero al corazón, ¿no? En esos casos, obviamente, es un riesgo importante para la endocarditis bacteriana, ¿sí? Otras consecuencias, la diseminación hematógena a partir de infecciones foráneas, incluso lesiones triviales en intestino, tracto urinario, orofaringe y piel. Bueno, son factores de riesgo más bien, ¿ya? El consumo de drogas, sobre todo contaminadas por Staphylococcus aureus, manipulaciones dentarias pueden ser la fuente de infección bacteriana que por vía sanguínea llega al corazón y compromete las válvulas provocando la endocarditis bacteriana. Cualquier procedimiento quirúrgico cardíaco también favorece la endocarditis bacteriana. ¿Cuáles son las características histológicas? Son vegetaciones friables, llenas de microorganismos. Las endocarditis agudas tienen estas vegetaciones gran tamaño, son más agresivas, incluso pueden llegar a perforar, a erosionar y perforar las valvas, pueden invadir el miocardio adyacente o la aorta con producción de abscesos. La subaguda, las vegetaciones más pequeñas, rara vez son invasivas, rara vez erosionan o penetran las válvulas. Y en la endocarditis no valvular, estas vegetaciones marginales por debajo de la lesión, en JET sobre todo se producen ya. Este flujo sanguíneo alterado, con alteración del flujo laminar en el curso del trayecto en la aurícula sobre todo, puede provocar, por el efecto de JET, que es un trauma continuo contra el endotelio, el endocardio, puede favorecer la infección. Las válvulas protésicas pueden favorecer no solo la endocarditis bacteriana, sino también abscesos en el anillo que sostiene la válvula protésica, ¿no? Criterios diagnósticos, hay criterios patológicos y criterios clínicos. Los patológicos, microorganismos demostrados mediante cultivo o examen histológico, ¿sí? Confirmación histológica de endocarditis activa, por ejemplo, en un émbolo o una vegetación infectada, un absceso intracardíaco por lo menos. Clínicos mayores son hemocultivos positivos, hallazgos ecocardiográficos sumamente compatibles, nueva regurgitación valvular. Y menores, bueno, el uso de drogas parenterales, ya sabemos que son factores de riesgo, la fiebre como presentación acompaña muchísimas patologías, pero si además hay antecedentes de drogas parenterales y los hemocultivos son positivos, obviamente se va llegando al diagnóstico, ¿no? Hay lesiones vasculares como las petequias, estas astillas subungueales, por ejemplo, émbolos, infartos sépticos, etcétera, y también fenómenos inmunológicos secundarios como glomerulonefritis, nódulos de Osler, las manchas de Roth y el factor reumatoide elevado. Evidencia microbiológica, único cultivo. Si es un solo único cultivo positivo, no es tan seguro que sea un criterio mayor.
pero si son varios ya es prácticamente confirmativo el hecho. Y los hallazgos ecocardiográficos, a diferencia de los hallazgos ecocardiográficos compatibles, pero no diagnósticos aquí. Aquí son prácticamente diagnósticos. Y aquí tenemos, ¿no?, una válvula protésica de cerdo seguramente, que se ha comprometido con una endocarditis bacteriana, que ha ulcerado. Aquí tenemos vegetaciones muy grandes, friables, y aquí se ve que es realmente infecciosa, incluso supurada, ¿no? Una endocarditis infecciosa, valvular. Y aquí tenemos la prueba histológica, fibrina, restos hemáticos, detritus celular. Los detritus celular son restos celulares necróticos, y todas estas eh, áreas oscuras que ustedes ven son colonias bacterianas, ¿ya? Colonias bacterianas, lo que confirma que esta es una endocarditis bacteriana. ¿Ok? Bueno, eso sería nuestro tema de hoy. Estamos justo a tiempo, las clases deberían durar solo 45 minutos y han durado en esta ocasión 40 minutos. Entonces, en la próxima clase vemos los últimos temas de patología cardíaca, ¿ya? Nos vemos.